Hola, buenas noches. Ahí comenzamos. Hoy también vamos a leer un pequeño poema mientras se conectan. Se llama Dependencia de Mario Benedetti. Solo un fragmento. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, la línea de costa de mi país. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Este poema, cuando lo estuve buscando, detonó otra búsqueda y fue la de, como hacían en Los Simpson, el diccionario define la palabra dependencia como... Entonces busqué y la palabra dependencia tiene unas variaciones muy bonitas porque es el pendiente, la joya que se pone en la oreja, es algo que está pendiente en relación con el tiempo, ¿sí? Tengo pendiente que suceda algo, tengo esa dependencia y dependo de que pase tal cosa, dependo de que se solucione tal situación, de que aprueben el presupuesto, bla, bla, bla. Todo el tiempo hablamos como de una conexión. Pero cuando pensaba en la palabra pendiente, que es una joya que adorna el lóbulo de la oreja generalmente, si se cae el pendiente, si deja de depender, ¿esta joya pierde su valor? ¿O de pronto el ganchito es el que se daña, pero la piedra preciosa o el adorno que hacía bonito el arete o la joya recupera su independencia y vale más porque la piedra? No sé, ya me fui así como muy lejos. Esto era como introducción mientras todos se van conectando. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Como todos los meses vamos a conversar sanamente. Hoy tenemos como invitada a Carol Suescún, una psicóloga que va a tratar de navegar en el laberinto emocional contestando a la pregunta ¿cómo se relaciona la dependencia emocional con las adicciones y qué similitudes encontramos entre ambas? Y para ayudarnos a moderar la conversación y para que nos rinda el tiempo, porque siempre se nos queda corto, estará nuestra querida psicóloga, parte del equipo de Sanamente, Andrea Echeverry, a quien le vamos a dar la bienvenida a Andrea y a Carol. Aquí viene Andrea. Perfecto. Hola, 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 Carol y Andrea, buenas noches. ¿Cómo están? súper bien. Uy, están súper bien de iluminación. Las felicito. Estoy como bien de iluminación, pero se me está como enredando acá para que sea más centrado. Ya sí, Eso, eso, ahí vamos. Carol y Andrea, yo estaba haciendo una pequeña introducción de esas como abstractas en donde trato de conectar palabras de forma juguetona, pero entonces el tema de hoy es un poco más profundo, para lo que voy a estar muy pendiente de las preguntas que hagan ustedes, de la grabación del video podcast, de cualquier inconveniente técnico que pueda haber. Y por favor, yo me retiro para no distraerlas y para que conversen ustedes tranquilas y lo disfruten mucho. Ya nos vemos. Feri, gracias. Gracias por esta introducción. Gracias, Carol, por estar aquí. Gracias a las personas que se están conectando y que están en este momento ya conectadas y que nos van a acompañar en esta noche. Entonces, a todos, todas y todos bienvenidos a este espacio que construimos mensualmente para todos ustedes, donde conversamos y que adicional, pues si consideran que es un espacio de valor, pueden compartir luego con otras personas para que sigamos multiplicando la información. Carol, bienvenida a este espacio, bienvenida a Sanamente, que como plataforma lo que buscamos es conectar a través de salud mental y bienestar. Quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu formación, sobre tu trayectoria y cuéntanos también por qué la información alrededor
alrededor del concepto de dependencia es una información que te conecta a ti dentro de tu propósito laboral? Bueno, em, te cuento pues que, bueno, mi nombre es Carol Suescún, yo tengo formación en psicología en la Universidad de Antioquia, estudié mucho tiempo en la Universidad de São Paulo en Brasil y allá tuve, digamos, una experiencia muy increíble porque realmente sentí como la formación muy increíblemente, o sea, vine a Colombia con una sensación pues como de propiedad de la teoría y etcétera, y trabajé unos temas con unos grupos de investigación y en sí me pareció muy interesante y también como que tú ves que cuando tú compartes con otras culturas se te abre muchísimo más la mente de las opciones que hay de hacer pareja, de ser mamá, de ser en el mundo. Entonces es muy interesante pues como esa experiencia de haber estado por fuera y pues en este momento por casualidad yo tuve una formación muy cercana con las adicciones y empecé a unir y a darme cuenta que las relaciones, la relación entre una adicción y la dependencia emocional es muy cercana. Y me volví pues como fuerte en eso y he trabajado con muchas personas, con terapia de pareja o con adicciones en personas individualmente. Entonces, pues ese se volvió como mi tema de trabajo en mi práctica y en mi ejercicio. Te quiero proponer, Carol, que iniciemos esta conversación como para que no asumamos que las personas que hoy se están conectando tienen información alrededor de qué es eso de la dependencia y qué es eso de las adicciones, que empecemos delimitando, que nos empieces a delimitar un poco alrededor de qué es eso lo que llamamos dependencia y también qué es eso lo que llamamos adicciones, como para que podamos empezar a mirarlo como con lupita, como para dummies. Me parece espectacular. Y de hecho hay mucha desinformación, parece como que es un tema que todo el mundo sabe, por ejemplo, las personas creen saber qué es alcoholismo, qué es drogadicción, qué es dependencia emocional y no, hay mucha desinformación y lo que me he dado cuenta es que todos estos temas y por ejemplo también el papel de la mujer dentro de las relaciones, todo está muy nuevo porque estamos estrenando un montón de temas de libertad, de independencia, de posibilidades, y de hecho las mismas mujeres estamos muy nuevas en aprender a desear, en aprender a todas estas cosas, entonces es muy importante como que definir y dejar claro ciertos aspectos, me parece súper bien. Entonces, uno de los temas de las adicciones es que realmente no es como una sustancia lo que es una adicción, sino que la sustancia es la sustancia, la actividad, porque hablamos de adicciones, mira que por ejemplo ya está súper de moda que hasta había una película que se llama Chopaholic, que es como, o también las personas hablan de workaholic, que son personas que son adictas a las compras, adictas al trabajo, adictas a otras actividades, ya hay ludópatas, ya está súper claro también el término de ludopatía. Entonces mira que la dependencia no es necesariamente a una sustancia, que además eso también, y que lo habíamos hablado antes, eso genera, las sustancias tienen una relación clara química con el cuerpo que se vuelve una dependencia química, pero las otras actividades también liberan químicos en el cuerpo, químicos hormonales. Entonces tu cuerpo se vuelve adicto a estas sustancias o pues y que por ejemplo la comida también es una sustancia y todo esto se vuelve una, digamos, un síntoma. No es, digamos, la enfermedad no es la sustancia o la actividad, sino un síntoma de la enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? La enfermedad viene normalmente de nuestra familia, de nuestra infancia, de cómo nosotros aprendimos a gestionar nuestras emociones. Entonces, si nosotros aprendimos mal de pequeños a gestionar las emociones, entonces, si nosotros vemos a nuestros papás, por ejemplo, que cuando están muy cansados o cuando tienen problemas, ellos recurren a alguna cosa para
digamos, ponerle ahí como una curita a la situación, que es como la función de estas adicciones, que en mi fortaleza, por ejemplo, son las adicciones a las relaciones de pareja, porque es como la adicción más común de la mujer. Los hombres pueden, pero no es pues como que todos los hombres, no, sino que Claro. es más común ver hombres alcohólicos, es más común ver hombres drogadictos, es más, Claro, es una, perdón, que es una ponderancia porque de alguna manera, devolviéndonos un poco a este tema del aprendizaje, nosotros venimos de una cultura social, de unas construcciones sociales que de alguna manera tenían o daban unos permisos diferentes que se diferencian en términos del género, ¿cierto? Digamos que no estaba bien visto que una mujer tuviera acceso como al consumo de licor, al consumo de sustancias como cigarrillo, incluso pues drogas. Pero sí estaba bien visto y normalizado y también de alguna manera como instaurado socialmente para el consumo de los hombres. Entonces, por eso a veces es más común que ese rol que nos dan dentro de la sociedad, tanto hombres como mujeres, en este caso, pues dentro del discurso, empiecen a preponderar en relación a esto que llamamos dependencias de emociones. Súper bacano. Ahorita voy a hacer una acotación de las cosas que vas mencionando porque me parece muy bello cómo de alguna manera cada conversación que vamos teniendo en este espacio se conecta con otras conversaciones. Quizás hay personas que nos vienen escuchando desde febrero que iniciamos nuestras conversaciones. Entonces se convierte como en un pequeño resumen porque nada es tan desligado, por el contrario, todo se va conectando para poder hablar de salud mental y bienestar. Te retomo la claro, palabra y me me disculpo. encanta. Sí, hay una de las personas, pues los saluda a todos, muchas gracias por estar acá y acompañarnos. Pergamino Tunja dice que hasta el deporte, sí, o sea, hasta el deporte se vuelve una adicción, cosas que son positivas, que son las más complicadas. Por ejemplo, uno como le dice a una persona que comer está mal, o sea, comer es tan rico, y no está mal, pues es saludable, necesitamos comer, y el ejercicio, por ejemplo, que es algo que es bien visto, y se vuelve el consumo de esteroides, pues es una cosa complicada que se puede volver ya en contra de nuestra salud mental. Entonces, digamos que este tema es muy interesante porque, o sea, ¿cómo nos damos cuenta que somos adictos? ¿Cómo nos damos cuenta que somos dependientes? Que ese es el punto más difícil, como detectar y poder llegar y afirmar, sí, yo soy una persona adicta, sí, tengo un problema, sí, lo tengo que resolver. Y es cuando entonces, por ejemplo, en este tema del alcoholismo, imagínate que yo llegué a frecuentar grupos, yo soy súper pro grupos de apoyo, o sea, para mí todas las adicciones necesitan un grupo de apoyo, porque tú debes tener un, un aspecto común en todas las personas que tienen adicciones es la falta de esperanza, de que las cosas pueden ser mejores, de que pueden cambiar, de que hay otra forma de hacer las cosas. Entonces el grupo de apoyo lo que da es esa esperanza de personas que lo superaron, de personas que salieron y que cuentan sus historias, porque decime, sí, porque uno se vuelve adicto, porque uno se vuelve dependiente a algo, porque uno vivió todos los años de su vida así y su círculo social aceptaba esta forma y de hecho la patrocinaba, pues como la avalaba, como que era lo normal, la normalizaba. Entonces, si tu círculo social y si tú misma y si nunca te viste obligada a hacer las cosas diferentes, tú sola cómo vas a cambiar y tú sola de dónde vas a sacar las ideas para hacerlo diferente. Entonces, por eso es muy interesante estos grupos. Entonces, en estos grupos, en uno que es un, un grupo de apoyo, porque eso es lo más interesante, todas estas adicciones generan una adicción, una codependencia, una dependencia emocional. Entonces, papás alcohólicos, esposos alcohólicos que tienen esposas adictas a la relación, que es muy interesante y que la gente no sabe. Y cada grupo de apoyo, o sea, Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, tiene un grupo para las familias. Imagínate, o sea, y esto todo fue creado en Estados Unidos. Los narcóticos anónimos tienen Al-Anon. Y así, o sea, siempre una dependencia genera otra dependencia. Es increíble
porque esto parte todo de una disfuncionalidad familiar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final? Que la persona que es adicta a una sustancia genera como una dinámica familiar, pero la persona que elige a esa pareja y los hijos que tienen con esa pareja, esta otra persona también en algún momento se tiene que hacer cargo de esa disfuncionalidad y de esa dependencia, porque si no, entonces simplemente está como repitiendo y generando una dinámica social como distorsionada. Estas personas todas tienen una visión de mundo distorsionada. Entonces, ¿qué pasa con mis pacientes? Las peleas con mis pacientes es que ellas es como que no pueden ver la realidad. O sea, ven, por ejemplo, un hombre que tiene mensajes con otra persona, eh, que le está diciendo que se están mandando, por ejemplo, fotos desnudos, se están mandando, o sea, mejor dicho, que hay claras pruebas de infidelidad, porque esto ya es un tipo de infidelidad, porque estas mujeres se quedan ahí, en esa relación. Entonces, ellas no soportarían una infidelidad, pero tienen pruebas de infidelidad. Entonces, ¿por qué no terminan la relación? Porque no confían en ellas mismas. Entonces la pareja le dice, no, pero es que eso no es infidelidad, yo no me he acostado con nadie. Entonces ellas se quedan como será. Y ellas empiezan a dudar de ellas. Y entonces ahí es donde empieza, se vuelve una pelea de argumentos y no de visión de la realidad. Cuando si tú tienes pruebas que la otra persona está siendo infiel y que tú no aceptas una infidelidad, entonces ¿por qué no simplemente terminas esa relación? Claro, ya está tu negociable o tu límite marcado, se rompen los acuerdos, evidentemente esto traerá escenarios de desconfianza y cuando actuamos en escenarios de desconfianza, pues desde la distancia se empiezan a romper un montón de procesos dentro de la relación de pareja y finalmente qué es lo que hace que nos quedemos y eso yo creo que nos lleva como a una segunda pregunta y es entonces, ¿cómo podemos definir la dependencia emocional que tú lo vienes nombrando, pero más específicamente, qué signos puedo empezar a reconocer en mí mismo y en los demás alrededor de la dependencia emocional? Exacto, entonces perfecto, mira. Igual que el alcoholismo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con el alcoholismo, que es como una adicción muy Entiendo. común. Entonces, lo primero que yo me doy cuenta con el alcoholismo es que, o sea, las personas cuando dejan de ser alcohólicas, cuando tocan fondo, o sea, cuando se dan cuenta que esto le está trayendo problemas, pero son problemas horribles, o sea, los echaron del trabajo de su vida, los dejó la esposa, cuando tú vas a Alcohólicos Anónimos, tú escuchas unas historias horrorosas, o sea, que tuvieron un accidente y mataron a la familia, pues unas cosas horribles estando borrachos. Entonces, ellos ahí, en ese fondo, ellos reconocen que tienen problemas con esta adicción. Lo mismo va a suceder con una dependencia emocional. Entonces, las personas cuando se dan cuenta, cuando pierden el trabajo, ¿por qué uno podría perder el trabajo por una adicción a una relación? Porque tú no te concentras, porque empiezas a llorar en la empresa, porque empiezas también a generar otros problemas en la empresa, porque, o sea, si tú no ves bien la realidad, imagínate cómo te vas a relacionar también con las otras personas. Entonces, en la empresa, por ejemplo, tú eres irascible o tú, por ejemplo, por ejemplo, llegas tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Porque estaba peleando con mi esposo, pero por Dios, o sea, es que pelear con el esposo no es una causal de poder, o sea, tú no puedes llegar tarde por eso, además eso habla mal de ti, de tu forma de relacionarte socialmente, de cómo manejas las emociones, o sea, y las personas a veces ni siquiera se dan cuenta de eso, ¿cierto? Entonces mira, ahí ya esta relación con tu pareja te empieza a traer problemas. De hecho, te pueden sacar cuchillo, hay personas que se hacen daño en ellas mismas, hay personas que se quieren suicidar de la impotencia que le causa su relación de pareja. Entonces, mira cómo es de peligrosa una dependencia emocional, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocer que eso me está trayendo problemas en la vida, que eso me está trayendo unas consecuencias, o por ejemplo, una mamá que se queda con un esposo infeliz por lo que sea, esta mamá va a ser una mamá
muy, muy insoportable con sus hijos. O sea, va a ser irritable, los va a tratar mal, pues, si no sabe controlar sus emociones, si no sabe que está siendo dependiente emocional, entonces también le va a afectar la vida a sus hijos y va a ser muy, muy cansón esta mamá gritándolos, regañándolos, molestándolos. Entonces, así es como tú te das cuenta que tienes una dependencia emocional. Cuando te empiezas, o sea, ojalá te dieras cuenta antes, ojalá, pero, pero, pero normalmente las personas tienen que tocar fondo y los fondos son muy problemáticos. Entonces, cuando tú deberías mucho antes, pero la dependencia emocional funciona trayéndote problemas en tu día a día, trayéndote problemas en tus actividades, teniendo interferencia. O sea, una persona que está todo el día mirando el celular de la pareja a ver si está en línea, a qué horas hace otras cosas. Que no le da tiempo de trabajar, no le da tiempo de estudiar, no le da tiempo de cuidar a los hijos, ¿cierto? Entonces, cuando ya yo empiezo a ver que mi vida se está viendo afectada por una relación, entonces ya puedo decir que tengo una adicción a una relación. Y lo mismo a cualquier cosa, o sea, si yo empiezo a tener ataques de pánico por no ir al gimnasio, pues tengo una adicción. Si Y yo, va para allá. si yo tengo problemas económicos financieros porque hago muchas compras, tengo problemas con las compras. Que Dime. va para allá porque de alguna manera, entonces, cogemos el concepto de dependencia emocional, cogemos el concepto de adicción, y la manera más fácil, entre comillas, porque es casi que tocando fondo, de identificar que estoy teniendo un problema de adicción o de dependencia, es casi cuando toco fondo, es decir, cuando empiezo a reconocer que esta dependencia o esta relación, o que esta relación con este objeto, con esta sustancia, con estas acciones o prácticas, incluso hábitos, empiezan a generar dificultades y problemas en otras actividades del cotidiano y en otros escenarios como de la vida en general. Y yo te iba a preguntar que lo mencionas, porque a veces normalizamos y le damos connotaciones de lo positivo y lo negativo como acciones que socialmente también instauramos. Entonces, como tú decías ahorita, comer no es malo, hacer deporte no es malo, el problema realmente es cuando nos obsesionamos con el ejercicio pues, de la alimentación que nos puede llevar a un trastorno de alimentación, por ejemplo, cuando empezamos a contar calorías, cuando dejamos de salir porque van a comer y yo no puedo comerme eso, o con el tema del gimnasio, como tú lo mencionas, cuando tengo que endeudarme para poder cumplir como con cierto estándar con respecto pues al tema del deporte, o por ejemplo cuando ya empiezo a tener ataques de ansiedad o culpa que no me deja como disfrutar de mi cotidianidad por no asistir o por no cumplir, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la falta de disciplina ni con la falta de voluntad. Ya esos son otros aspectos, pero empezamos como a desarrollar un poco más del concepto. Me voy a volver un poquito, como para hacer este pequeño recorderes y suma de todas las conversaciones que veníamos teniendo como en el transcurso de ya casi 9 meses en conversaciones. Y cuando empezamos esta conversación, tú hablaste de cómo tanto la dependencia emocional y tanto las adicciones lo que hacen es segregar o favorecer a nuestro cerebro para la segregación de ciertas sustancias que realmente son lo que nos hacen a nosotros empezar a tener dependencias y empezar a tener adicciones, y que están muy conectadas con lo que consideramos placentero, ¿cierto? Con lo que nos genera placer. Muy Es decir, bien. es decir, como que nuestro cuerpo frente a estas situaciones que pueden ser tóxicas en este concepto, generan placer y nos volvemos entonces adictos, o se vuelve un síntoma buscar cómo suplir ese placer o esa falta de, ¿cierto? Entonces, ante la ausencia de, voy a provocarme más esto porque quiero sentir placer, sentirme lleno, y que se conecta mucho con algo que tú mencionabas ahorita, que es con la falta de esperanza, ¿cierto? Entonces, tengo falta de esperanza, me siento vacío, me relaciono de forma compulsiva con ciertas situaciones, personajes o objetos, ¿cierto? Que hacen que al usarlos, esto genere en mí una segregación de neurotransmisores que, como hablábamos de nuestra conversación de gestión de emociones y de alimentación consciente, también están muy relacionados
con una alimentación balanceada y que también están muy relacionados con la gestión general de emociones, que viene entonces, y nos devolvemos un poco más, a esas prácticas de crianzas que nos enseñan, de cómo nos enseñan o no a gestionar, a conectarnos con nuestras emociones, que recordando nuestra conversación sobre gestión de emociones, nuestras emociones son unas reacciones fisiológicas a los estímulos externos. Es como nuestro cerebro nombra o determina esa relación que nosotros tenemos con esos estímulos, ¿cierto? Como empezamos también de alguna manera a nombrar nuestra vida o mundo. Entonces, aquí viene una pregunta que creo que se conecta con todo esto que venimos diciendo y es, Carol, ¿tú crees que las adicciones o la dependencia emocional pueden estar conectadas o tienen influencia con temas de lo genético? Hay unas tendencias de lo genético en términos, por ejemplo, de resulta que es muy común evidenciar que en mi casa hay un problema de alcoholismo en todos los hombres de la familia y esto puede derivar que yo tengo una tendencia a ser alcohólica o alcohólico, o tiene pues alguna relación con lo genético, o es 100% como con temas de experiencias y crianza. Bueno, o sea, tocaste un tema súper espectacular. Bueno, varias cosas. Me parece espectacular el resumen que hiciste. Estoy admirada. Eres Satisfecha. espectacular. Qué rico. Demasiado linda. Muy bien, mira. Hay una cuestión con lo genético que también, digamos que esto va más allá de la teoría. O sea, digamos que en la teoría a mí no me queda tan clara, pero yo tuve 2 hijos y a mí pues yo tengo 2 hijos. Y eso a mí me ha dado una claridad increíble, digamos, como pues porque uno es psicólogo, uno termina haciendo ahí laboratorio con los hijos. Entonces, mira, para mí fue muy impresionante ver que realmente los seres humanos vienen predispuestos biológicamente a las cosas. O sea, hay cosas que nos enseñan y esto es súper importante porque a uno o sea, tú escuchas a las mamás en los colegios diciendo, eso lo aprendió en la casa o eso se lo enseñaron los papás. Y es muy impresionante porque no, o sea, no, hay cosas que tú no enseñas y la persona viene con una predisposición. Entonces, sí hay unas predisposiciones biológicas a las adicciones, sí, que son independientes de lo que las personas aprenden. ¿Por qué? Porque hay personas que son más sensibles, hay personas que vienen biológicamente, digamos, configuradas para necesitar aprobación. Es muy extraño. O sea, yo noto en mi hijo más pequeño, que él necesita la aprobación, él pregunta, o sea, tú todo el tiempo lo estás aprobando, o sea, yo hago lo mismo con los dos, y el primero le importa un pepino si tú estás de acuerdo, si te gusta o no te gusta, en cambio el pequeño, desde que nació, él te pregunta, ¿lo hice bien? ¿Te gustó cómo lo hice? ¿Viste cómo jugué hoy? Y es uno como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me pregunta? Y estas personas que son muy sensibles, o sea, digamos que son predisposiciones diferentes. O sea, una persona que es muy cerrada, que es muy exclusiva, puede tener predisposición. ¿Por qué? Porque es una forma de resolver y los hombres tienen esta forma de funcionar que es ensimismándose. Ellos resuelven los problemas solos, callados con ellos mismos. Entonces, digamos que las sustancias se prestan perfecto para eso, ¿cierto? Y la otra persona que es más carismática y le importa más la aprobación, podría, digamos, caer en adicciones por formas de relacionarse con los otros para los grupos. Entonces, para ser parte de un grupo, podría ser sugestionable y consumir sustancias, digamos. Digamos que se le facilita por ese lado. Pero hay algo que yo le llamo, por mi experiencia, por mi conocimiento y por mi interpretación, hay algo que yo le llamo las ideas originales, que lo asocio con la película El origen de Leonardo DiCaprio. Y es que en esta película se habla como del suicidio como idea original, y yo creo en el suicidio como idea original. Entonces, ¿qué son las ideas originales? Son ideas familiares que se pasan y muchas veces se pasan como secreto familiar. O sea, ni siquiera se pasa hablando. Aún sin hablarlo, hay acciones, hay hábitos, hay cosas
que te pasan esas ideas originales. ¿Y son cuáles? Por ejemplo, el abuso, el suicidio, las adicciones. Entonces es muy interesante porque no se habla, pero tú ves, o sea, nadie dice nada, pero por allá alguien se suicida y nadie le dijo a nadie que era una idea original, pues que era que alguien se suicidó en la familia. Y así. Entonces, la dependencia a las sustancias o a lo que sea, también son ideas originales. Entonces, ¿y cómo? ¿Cómo eso se aprende? Se aprende, o sea, yo siempre, bueno, ¿y cómo se relaciona? Y es muy gracioso porque las personas lo normalizan y no se dan cuenta. Entonces tú les dices, bueno, ¿y cómo fue? ¿Y cómo pasa? ¿Cómo era esto en tu casa? Normal, yo tuve una infancia súper feliz. Ah, tuviste una infancia súper feliz, ¿y cómo fue? Pues ven, mi mamá trabajaba y me dejaba sola en la casa desde los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 años. O sea que muy pequeñito es súper, no, o sea, un niño pequeño no se puede dejar solo, no toma buenas decisiones, no. Eso es un tipo de abandono súper duro y ese es un abandono claro, pero hay otro tipo de abandonos que es un tipo de abandono donde el niño ni siquiera se da cuenta que está siendo abandonado y es porque los papás no tienen cómo hablar las emociones, cómo comunicarse, que es súper común en no hay educación emocional, entonces no nos hablan de nuestro cuerpo, no nos hablan de nuestra sexualidad, todavía hoy en día hay papás que le dicen a los niños, tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo es sagrado es es como mejor dicho, el caldo de, pues como para nutrir una violación, un abuso. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sagrado, quiere decir que el cuerpo es de Dios. Y como, y como tú tienes que ser obediente, entonces, y yo no sé, entonces viene cualquier adulto y hace cualquier cosa contigo y, y tú ni siquiera sabes que es que el cuerpo es tuyo, es tu propiedad y tú tienes derecho a decidir quién lo toca, quién no, etcétera. Entonces, para resumir, lo que tú dijiste con la pregunta que hiciste es muy, muy interesante lo del placer. O sea, todas las adicciones son una búsqueda del placer. Es una idea equivocada totalmente de cuál es el objetivo de la vida. El objetivo no es la felicidad. Si fuera la felicidad, así como la conocemos, entonces tendríamos que estar drogados 24/7. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque es que no existe, no existe. Y la felicidad es que es la adrenalina, es adrenalina. Entonces, si tú ves, si tú necesitas generar adrenalina todo el tiempo, pues fue pucha, que tienes que estar drogado, o sea, heroína 24/7, y ni siquiera las personas que consumen heroína son felices todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pasa el efecto. Y cuando pasa el efecto vuelven al mundo real y es insoportable. Entonces tienen que volver a estar drogados. Entonces, por eso el objetivo no está bien encaminado. El objetivo, porque nunca vas a conseguir el placer y lo malo es que el primer placer nunca se repite. Entonces, siempre vas a necesitar más sustancia para poder volver a sentir el placer y va a llegar el momento donde no vas a sentir el placer y no vas a ser feliz. Entonces, el concepto o el camino o donde deberíamos reeducarnos es hacia la tranquilidad, o sea, es hasta estar tranquilo. Y mira que las personas cuando empiezan la terapia y cuando empiezan a mejorar, se empiezan a preocupar, porque dicen, pero es que todo es tan plano, estoy bien, las cosas están bien, pero es que todo es como plano, como, y si tú te das cuenta, la plenitud es plana, la plenitud es plana. Y entonces, ¿cómo así? Y las personas no saben que la tranquilidad, cómo es estar tranquilo, cómo es estar bien. Y estar bien no es estar feliz, estar bien es no tener emociones extremas, ni de felicidad extrema, ni de tristeza extrema, ni de dolor extremo, ¿cierto? Entonces, primero es como hacia dónde uno debería ir. Y lo que dijiste de las prácticas de crianza es hermoso, porque realmente nosotros todo lo aprendemos por imitación y no tenemos cómo aprender las cosas diferente. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos cambiar solos? ¿Por qué tenemos que ir al psicólogo? ¿Por qué lo que nosotros hacemos
es importante. ¿Por qué las personas deberían ir al profesional? Porque solamente en un lugar donde haya una posibilidad de abrir las opciones, de abrir nuestra visión de mundo, de saber cuáles son los otros caminos y además que no tenga intereses, porque ¿qué pasa con tu amigo? ¿Qué pasa con tu mamá? Que tienen intereses en tu dinero, en tu amor y en tu atención. Entonces siempre te van a ayudar desde su perspectiva. Entonces es como que lo que para ellos está mejor, lo que para ellos está bien, pero entonces eso que está bien y que ellos les parece, si es lo indicado. Entonces no siempre podemos, lo ideal es ir a una persona que tenga otra perspectiva, que tenga otra visión y que además cuente con la teoría que fue pucha, o sea, se nota el trabajo profesional impresionante. Me encanta que en este momento acabas de nombrar tres cosas que me parecen vitales y es una, que la felicidad, como es una emoción que se siente en el cuerpo, no es más que nuestro cerebro segregando serotonina, dopamina al 100, entonces lo que sentimos es euforia, adrenalina, y eso no está mal, pilas, que no estamos satanizando las emociones ni los sentimientos, no estamos diciendo que no está bien que sientas euforia o que tengas momentos de felicidad o que tengas momentos de mucha rabia, no, eso hace parte de la cotidianidad, es natural, pero no podemos estar todo el tiempo eufóricos, es insostenible. Entonces, eso lo primero que me parece muy importante señalarlo. Lo segundo, por muchos años, incluso como desde los discursos sociales, las películas, las canciones, los libros, venimos en un discurso que tiene súper alterado o súper, más que alterado, es como muy, ay, pucha, se me fue la palabra, sobrevalorado el concepto de la felicidad, poniendo la felicidad como fin único, relacionando de hecho la felicidad muy de la mano con las relaciones sociales y de pareja, que hace que nos sintamos infelices todo el tiempo e incompletos, porque pensamos que todo lo que tenemos que hacer es llegar a la felicidad, pero la felicidad es una emoción efímera, ¿cierto? Por eso es que si estamos bajo esa sensación de que todo el tiempo tenemos que estar felices y estamos supliendo la felicidad con personas o con sustancias o con objetos, pues finalmente la sensación va a ser súper grande siempre, de vacío, porque realmente el objetivo es aprender a estar tranquilos. ¿Desde qué punto? Desde navegar nuestras emociones en su totalidad. Realmente el fin o el propósito debería poder lograr estar tranquilos con nuestras emociones en general. Y me encanta lo que mencionas bajo este concepto de la plenitud y la tranquilidad, la relación de la tranquilidad y la plenitud, porque también estamos en un mundo donde nos han enseñado de cierta forma que, que la tranquilidad o que la estabilidad es un poco negativa, ¿cierto? Como el mal llamado concepto de la zona de confort, que la zona de confort es incómoda cuando ya te está afectando realmente en tus interacciones, en tu vida, cuando no estás cómodo, cuando realmente no estás cómodo, pero la estabilidad es importante también, nos da piso, nos permite movernos desde ahí. Entonces, quería como traer estos apuntes alrededor como de la conversación que estábamos teniendo, aprovechar para recordarles que este espacio también es para preguntar, para conversar, para que hagan todas las preguntas que se les venga ocurriendo como esta conversación que estamos sosteniendo Carol y yo, porque el tiempo va súper rápido. Entonces, cuando menos pensamos, ya llevamos 40 minutos conversando, lo cual es increíble. Y devolviéndome un poco entonces a la conversación, tocaste un tema que es esencial y que me parece súper importante continuar con la conversación porque no tenemos una cultura de salud mental, no tenemos una cultura como de visita al psicólogo, no le damos importancia, es decir, el fin de semana podemos sacar 100.000 pesos para irnos a gastar una garrafa, no sé cuánto vale una garrafa de aguardiente, pero diré que son 100.000. No, pues, Entonces, sacamos para comprar una garrafa de aguardiente, pero nos parece muy costoso sacar para pagar una cita con nuestro psicólogo o con un terapeuta, ¿cierto? Que nos acompañe dentro de un proceso, porque no tenemos una cultura de salud mental. De hecho, hoy estaba en una conversación más de tipo corporativo y hablábamos como cuando una persona llegaba con una enfermedad al trabajo, como gripa,
o como cáncer, o como hipertensión, nunca nadie señalaba a esa persona por tener gripa, por tener cáncer, por tener hipertensión. Pero ¿qué pasaba cuando alguien declaraba que tenía una depresión? ¿Qué pasa cuando alguien declara dentro de una empresa que está pasando por burnout? ¿Cierto? ¿Cuál es la mirada que tenemos? Incluso, ¿qué pasa cuando le mencionas a algunas personas? Ahora ha cambiado un poco, post pandemia, digamos que se abrió una puerta muy bonita, como a la oportunidad de permitirnos la vulnerabilidad, comunicar que estamos y que necesitando ayuda y que la estamos buscando, pero regularmente la gente se sigue sintiendo muy incómoda cuando se le hace la invitación a ir al psicólogo, es como si le inventáramos a la mamá. Entonces es una cosa súper loca con el tema de la salud mental y aquí viene el tema de la red de apoyo. Y mi pregunta es la siguiente, Carol. ¿Qué papel juegan las redes de apoyo y las relaciones saludables en la recuperación de la dependencia emocional que se conecta mucho con esto que veníamos conversando? Haces unas preguntas tan espectaculares. Bueno, varias cosas de lo que dijiste y ya voy a responder la pregunta que son las redes de apoyo. Es muy charro que antes de ser psicóloga yo siempre me preguntaba por qué pintan a los psicólogos con un lapicero en la mano. Y yo ya no, yo siempre estoy con mi libreta de psicóloga y mi lapicero en la mano. Pues yo te voy a decir, es que a mí me permite como, Pensar, sí, sí, yo sí, también. Es como los cuadros, entonces como como mapas conectar las mentales. Sí, yo también lo uso es para eso. Muy bien, mira, cosas. hay una cuestión que hay unos términos que ya están ahí, que ya existen, pero que digamos, yo quiero como que esos ya empiecen a ser parte y son como lo que yo hago con mis videos y con mi canal. Y es la educación sexual, es que la educación sexual, la educación emocional, la educación sexual también, o sea, estamos tan mal en educación, o sea, la sexualidad es tan hermosa, juepucha, pero bueno, ese es otro tema para otro video, después lo vemos. La educación emocional, la inteligencia emocional, todo son cuestiones que aunque se hablan, o sea, son términos muy que deberían ser protagonistas hoy, porque son súper, aunque ahí están siempre, son súper nuevos y no se explotan lo suficiente. Entonces, cuando tú dices que nosotros tenemos una educación por las canciones, por lo que dicen, por lo que escuchamos, por lo que vemos, sí, y es una educación que no necesariamente es positiva. Por ejemplo, cuando hablamos de felicidad, también hablamos de amor. Entonces, a mis pacientes yo siempre hablamos de amor, porque para mí el amor es un término clave en todo eso y en la recuperación. Entonces las personas, porque siempre es como esa búsqueda de amor, y las personas, entonces yo los pongo a buscar la palabra amor, pero amor en general, y yo una vez fui, hice la tarea yo misma, y en internet encuentras amor como amor de pareja y ya. Entonces mira que ahí empieza la mala educación, como si el amor fuera solamente el amor de pareja. Y ahí empezamos mal, porque ¿cómo no nos vamos a pegar y amarrar con dientes y uñas a una pareja si es nuestra única fuente de amor? Si nos enseñaron que el único lugar donde vamos a encontrar bienestar y amor es en una pareja. Y realmente nosotros debemos, y esto se une perfectamente con las redes de apoyo, nosotros debemos nutrir una red de apoyo impresionante. Ay, hola, Conchita. Entonces, nuestra red de apoyo, o sea, nosotros debemos tener una fuente infinita de amor, un montón de lugares de donde nos jale de amor. Nuestra familia. Ah, pero un momentico, pero es que mi familia no tiene esta capacidad, no la tiene en ellos. Listo, o sea, uno no va a buscar petróleo donde no hay, uno va donde hay. Entonces, si mi familia no lo tiene, yo lo acepto y no intento cambiarlos y sacarlo a las malas porque pues no hay. Entonces voy y me invento una red de apoyo y me toca buscar nuevos lugares donde empezar a conocer personas que tengan una mentalidad similar a la que yo tengo en este momento, que es de cuidado, que es de bienestar, y por eso, digamos que muchas veces toca empezar por un profesional y por los grupos de apoyo. Y de ahí ya yo me voy
digamos, inspirando para encontrar otros lugares. Pero, ¿qué va a pasar? Normalmente cuando tú intentas salir de una adicción, independiente de cuál sea, te toca cambiar de hábitos y de red. O sea, socialmente, ¿por qué? Porque es que tus amigos es con los que vas a beber. Tus amigas son las que tienen unas relaciones de pareja similares, entonces para ellas es como que, ay, no, pero ¿cómo lo vas a dejar si es que es tan buen partido? Pues que ese man, con ese man, ¿cuándo vas a tener vos esa vida que vos tenés con otra persona? Entonces uno empieza a dudar, como que, pero no te fue infiel, pues Ujú. él no se acostó con ella, solamente le mandó mensajes, eso no es infidelidad. Entonces, sí, empieza a haber una necesidad de cambiar de red, de amigos, de personas que están a tu alrededor, para personas más saludables, para personas más positivas, porque nuestra cultura, que es muy importante la palabra cultura, es una cultura. Nuestra cultura en general, cada familia es una cultura, pero nuestra cultura colombiana es una cultura negativa. O sea, las personas siempre te dicen, ¿para qué vas a hacer eso? No te va a ir bien, no vas a conseguir trabajo, eso no sirve para nada, pero como está de Beso mala. tan bueno no dan tanto. Entonces, si ya empezamos con una situación negativa en la casa, si las personas que están ahí nos llenan de desesperanza, entonces nos tenemos que buscar una red de apoyo nueva, nuevas personas que nos inspiren, que nos generen esa esperanza. Antes de continuar, quería parar porque en los comentarios leí que alguien decía que es de custodia, decía que un amigo le decía que la felicidad es sentarse, comer chatarra, viendo porno o tomándose, y pues nadie quiere eso más de 30 minutos. Y ese es el punto. O sea, el punto es que hay cosas que generan placer, pero no puede ser como 24/7. Y el punto, que esto es, y se une con las redes de apoyo y se une conmigo misma, el punto es, la satisfacción, el placer, la tranquilidad deben depender de mí misma. Cuando dependen de algo externo, es muy arriesgado, porque cuando falta eso externo, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Me muero? Me muero. Y da mucha intranquilidad, da miedo y da malestar. En cambio, cuando aquello que me genera tranquilidad, que me genera bienestar, viene de mí misma y yo sé dónde encontrarlo, entonces yo no dependo de nada. Entonces yo soy libre. Y ese es el camino, ese debe ser el norte. O sea, ¿qué nos da entonces la terapia? ¿Por qué vamos a terapia? ¿Por qué vamos a un grupo de apoyo? ¿Por qué buscamos cambiar? Sí, pues esto igual nos funciona. Porque cuando nosotros empecemos a querer ser libres, si tú lo que necesitas es libertad, entonces el camino es salir de una adicción, salir de una dependencia. Nos quedan 13 minutos de conversación y yo no quisiera que nos vayamos sin que conversemos, mi Carol, de estrategias efectivas para empezar a romper patrones de dependencia emocional y adicciones más allá como del cambio de círculo social, ¿cierto? Porque de pronto alguien me señala o yo empiezo a reconocer en mí, estoy teniendo un problema de adicción. Fue pucha, ¿será que soy dependiente emocional? Entonces, como si tú pudieras hacer en este momento un botiquín de primeros auxilios para dependientes emocionales o adictos Qué o lindo. personas con temas de adicción, entonces, ¿cuál crees tú o qué debería tener ese botiquín de primeros auxilios? Primero, reconocer que tengo un problema. O sea, todas las adicciones, el primer paso, porque los grupos de apoyo son de 12 pasos, el primer paso es reconocer que tengo un problema. Entonces, cuando yo reconozco que tengo un problema, listo. Lo segundo es buscar ayuda. O sea, reconocer que yo sola no lo puedo hacer, porque si yo lo hubiera podido hacer sola, ya lo hubiera hecho. Entonces, lo segundo es buscar ayuda. Buscar ayuda profesional y buscar ayuda de grupo de apoyo. Carol, si psiquiatra o psicólogo, eso es muy personal, o sea, hay personas que definitivamente necesitan el apoyo psiquiátrico. O sea, yo he tenido casos ya de personas
que ya pasan a la esquizofrenia, que pasan a episodios maníacos muy complejos. Entonces, a veces la medicina y a momentos depresivos muy, muy complicados. Entonces, la medicina no es satanizada tampoco en la psicología y a veces hay que hacer el trabajo conjunto. Lo otro es, obviamente, un psicólogo, ¿por qué? Para mí la psicología funciona de la siguiente manera. Para mí la entendí así, como funciona mi vida. Y es como un estante vacío. O sea, mi psicólogo debe ser un estante vacío, sin prejuicios, sin intereses, sin nada. Y entonces yo ahí está toda mi historia y toda mi vida de una manera. La idea es que yo pueda sacar todos esos libros y reorganizarlos de manera que yo tenga poder sobre mi vida y sobre mi historia. Que yo pueda reescribir mi historia de manera que me sirva a mi propósito, ¿cierto? Y para mí, como empresaria, porque yo he sido, pues yo tengo mis empresas, como empresaria, para mí, mi empresa que yo nunca, nunca pongo en riesgo es la psicología, es la visita al psicólogo. ¿Por qué? Porque es la única que me mantiene la mente abierta para yo poder ganar, para tener más creatividad y ganar dinero, para ser libre, para poder, digamos, vivir una vida más enriquecedora. Entonces, la terapia para mí hace parte de una vida exitosa. Y ya de ahí ya viene, digamos, ya los cambios en general, ya los cambios de hábitos, pero debe haber un fortalecimiento, o sea, yo debo dejar, digamos que yo voy a dejar a mi pareja, es más, yo ni siquiera tengo que dejar a mi pareja, o sea, yo debo fortalecerme y cuando la deje dejarla porque yo estoy convencida de que esa es la mejor opción. Con las sustancias no funciona así, ¿por qué? Porque las sustancias te cambian el comportamiento. Entonces, al tú cambiar de comportamiento, tú no tienes control de lo que tú haces y puedes correr riesgo de matarte manejando, de matar a alguien, de hacer cosas porque tú pierdes el control. Entonces, las sustancias son más complicadas, ¿cierto? Pero, de todas formas, también debe haber como una clara sensación de que eso me va a traer beneficios en mi vida mucho, mucho más importantes que lo que yo estoy pasando en este momento, pues pues que dejarlo me va a traer más beneficios que lo contrario, que como estoy en ese momento. Aquí nos hacen una pregunta y es alrededor del concepto de ¿esto aplica igual para superar la dependencia emocional familiar? Sí, 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 o sea, súper importante, o sea, la dependencia emocional no es solamente a la pareja. Y, o sea, hay unas dependencias al muchacha, a las mamás, hombres y mamás, por ejemplo, unas suegras, Dios mío, pues que no son la mamá, sino la esposa. Realmente la esposa termina siendo la otra. Sí. Y este tipo de relaciones es muy complicado y bueno, eso, y es peor que una adicción de cualquier otra cosa. Asimismo, con la mamá, con el papá, con los hermanos, o sea, las dependencias, todas funcionan de la misma manera. O sea, es una sensación de que tú no puedes vivir sin la otra persona. Y eso lo que hace es que no te da libertad. Tú no, la libertad parece también, lo que es la felicidad y la libertad y esos términos, que eso es otro tema que es muy importante y es como alinear los conceptos, que queden claros los conceptos porque conceptos positivos pueden ser negativos y conceptos negativos, o pueden significar otra cosa, o la gente puede entender otra cosa. Y, por ejemplo, la libertad parece algo hermoso, pero la libertad puede ser monstruosa porque implica hacerse cargo de tu vida, implica responsabilizarse, y eso es monstruoso, eso da mucho miedo, pero entonces por eso es muy importante tener un plan, porque si tú no tienes un plan, o sea, yo a nadie le digo, vaya, deje el alcohol, vaya, deje a su marido, vaya, deje, no, Dios mío, no. O sea, uno tiene que tener un plan y en ese plan, entonces uno ver cuáles son los beneficios y todo. O sea, uno no debe dejar el trabajo si uno depende del trabajo, Dios mío, pues no. Entonces uno debe tener un plan B, ¿cierto? Entonces, es más como tomar decisiones, pero sin ponerse en riesgo.
Me encanta. Voy a hacer como 3 apuntes que me parecen valiosos de esto que acabas de mencionar y es, una, la dependencia emocional no es dependencia emocional de pareja, no es igual, o sea, dependencia emocional es dependencia emocional para todo, no solamente aplica en un sentido de lo romántico de pareja, como el amor no solamente es amor romántico y de pareja, ¿cierto? Nosotros amamos, el amor es un sentimiento que se puede sentir, valga la redundancia, también por tus mascotas, también por tu casa, también por tu familia, por tus amigos, ¿cierto? Lo mismo, tú puedes ser dependiente emocional de tu mascota, tú puedes ser dependiente emocional de tu familia, de tu pareja. Entonces, tiene el mismo nivel de importancia aprender a construir relaciones que no sean dependientes en general, como tiene la misma importancia como aprender a reconocerse, porque la clave está, y esto sí lo hemos dicho en todas, en el autoconocimiento, tanto como para temas de salud física, ¿cierto? Solamente si tú sientes tu cuerpo, tú puedes reconocer, ve, hay algo que no está funcionando, ¿cierto? Mi sistema digestivo no está funcionando de la mejor forma y eso solamente ocurre o solamente te das cuenta cuando te escuchas. Y solamente puedes empezar a identificar en ti que estás teniendo rasgos de dependencia o de adicciones cuando te escuchas, cuando empiezas a sacar tiempo para escucharte y es ahí donde se hace muy importante tener un profesional de la mano, porque es escuchándote, es gestionándote, es reconociéndote, es identificando qué es lo que en este momento no te hace sentir bien, es reconociendo lo que está pasando con tu universo, y cuando hablo de tu universo es de ti, de tu vida, de tu entorno, de todo lo que está pasando contigo. Cuando tú te haces consciente de quién eres hoy, qué necesitas, cómo estás viviendo, es ahí que tú puedes empezar a tomar acción sobre esas necesidades, no parte del otro. El otro puede señalar todo el tiempo de nosotros lo que quiera, pero los cambios y las transformaciones a nivel personal solamente vienen cuando nosotros sentimos que es necesario cambiar, que lo mencionaba Carol al principio. Solamente, o sea, suele pasar y es muy triste que una persona se hace cargo de sí mismo solo cuando toca fondo. Entonces, qué rico que no tengamos que llegar a ese punto de tocar fondo para hacernos cargos de nosotros mismos, para sacar el tiempo de conocernos por fuera de nuestra familia, por fuera de nuestra pareja, por fuera de nuestros entornos, por fuera de nuestro trabajo, que es tan común conocer a alguien y preguntarle, bueno, ¿y tú qué? No, yo soy psicóloga. Y cuando no eres psicóloga, ¿qué? ¿Qué te hace, qué te emociona? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfruta? ¿Qué eres más allá de esa carrera que estudiaste? ¿Qué eres más allá de esa pareja? ¿Qué eres más allá de eso que consumes, ¿cierto? ¿Qué pasa contigo en ese silencio? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué es lo que te hace feliz y qué es lo que disfrutas? Entonces, no, más que agradecimiento por Carol, creo que tendríamos mucha tela por cortar y Yo ahorita... quiero cerrar con algo Sí, claro. y es que, o sea, aquí la clave es el amor. O sea, tú debes aprender el amor universal, y debes buscar un lugar, una fuente de amor infinita que no dependa de otros seres, o sea espiritual, sea, yo no sé, pero es una fuente de amor infinita. Y cuando tú eres, y es tu obligación, la única obligación que tú tienes cuando eres soltera, sola, es tu bienestar y es encontrar tu fuente de amor infinita. Y cuando tienes hijos, tu obligación es enseñarles ese amor, porque si nosotros no lo tenemos y no lo traemos, fue porque no tuvimos unos papás que nos enseñaron que el amor no dependía de otras personas, que nosotros somos, que nosotros nos merecemos ser amados, que nos merecemos ser cuidados, que nos merecemos existir simplemente porque sí. O sea, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que demostrar nada, no tienes que tener el cuerpo de nada, no tienes nada. Tú solamente por ser tú ya te mereces todo. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. O sea, si somos papás, estamos obligados a que nuestros hijos lo sepan desde pequeños para que no vengan a repetir todo nuestro sufrimiento. Nos queda un trabajo súper grande a todos, todas y todos los que estamos aquí conectados, porque se convierte también en una responsabilidad social aprender a ser autónomos y enseñar sobre autonomía a los demás, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres incluso. Entonces esta es una invitación muy bonita y me quiero volver por una cosita que me acordé mientras te escuchaba, que tenía que ver un poco con el tema de la libertad y con el tema del amor que tú mencionabas ahorita, y es, siento que estamos en un
momento, y es muy común escucharlo también en consulta, seguramente te pasa, donde hay tanto miedo a sentir dolor que nos ponemos frente al mundo con una barrera grandísima de conexión. Y yo ayer conversaba con una de mis pacientes, ella me decía, yo que aprendí de esto, que yo no puedo volver a confiar en nadie. Y yo me quedé como, uy. Yo le decía, ¿cómo se siente estar en un lugar de confianza? ¿Cómo se siente estar con personas en las cuales confías? ¿Y cómo se siente estar en un lugar donde te sientes incómodo, donde no sientes confianza? ¿Cómo se siente estar con personas en las que no confías? Y la emoción es súper diferente. La emoción de confianza te da libertad. La emoción de confianza te da tranquilidad, te da bienestar, te da satisfacción, te da amor, ese amor. Entonces, antes de cerrar, también nos quiero invitar a permitirnos sentir con todo lo que viene, trascender esa emoción, vivirla, sentirla y no negarnos la oportunidad de amarnos y a través de ese amor que sentimos por nosotros, hacer una extensión de nuestro amor a los otros, porque al final estamos todos muertos de amor y con ganas de ser amados y de amar. Entonces, seamos multiplicadores del amor. Eso es como hoy lo que me llevo, y ahí sí como la de Carrusel, ese es el mensaje que les dejamos, autonomía y amor. Ay, Andrea, me encantó esta entrevista. Quiero muchas más. Me encantó. Qué rico. Me encantó también conversar contigo, Carol. Gracias por este espacio tan enriquecedor. Recuerden que esta conversación queda colgada en nuestra página de Sanamente después de este espacio. Adicional, también la subimos a Spotify si no son tan visuales y son de las personas que cocinando, manejando o incluso en el trabajo están escuchando podcast. Estas conversaciones quedan colgadas. Si sienten que hay alguien a quien le quieran compartir esta conversación, repartamos la información, que es para todos, todas y todos. Y muchas gracias a Carol por compartir con nosotros su experiencia, y a Pedro, que siempre está en el backstage, Gracias, como acompañándonos Carol, en gracias, todo. Andrea. Y qué bonito que cuando Carol dijo que la única fuente de amor no necesariamente es la pareja, creo que fue Richard que saltó a decir, por ejemplo, yo. Carol, Richard es el gatico que tuvo una pequeña participación. Ay, este es el más tóxico. No, pero las Mini. mascotas son una fuente de amor tan infinita, tan infinita. Me pareció hermoso que lo mencionaras porque, Dios mío, es una cosa tan llenadora, es verdad. Pues sí. Bueno, muchas gracias entonces a Richard por su participación, a Andrea por la moderación y a Carol. Estuvo muy interesante. Recuerden, queda subido en Spotify y en YouTube y quedan invitados para la próxima. Ojalá haya una segunda oportunidad, Carol. Que así sea. Ay, Julia, yo quiero, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Los admiro. Hoy quedé muy, muy impresionada. Pues ya tenía pues este contacto con Jorge que lo súper admiro, pero ahora ya estoy enamorada. Ya. Eso. Linda. Carol, gracias. Esperamos seguir construyendo estos escenarios. Recuerden también cómo escribirnos, qué quieren que conversemos, qué quieran que compartimos. Si de pronto tienen profesionales que ustedes consideran también pueden ser una voz muy valiosa para seguir compartiendo información, escríbanos, que estamos ahí pendientes y cada vez más cerca como de poder estar prestando todos nuestros servicios. Entonces, muchas gracias por conectarse cada mes y nos vemos pronto. Chao. Chao, feliz noche.